Hola, ¿recuerdas que hace algún tiempo aprendimos a hacer facturas en el SRI y Yo en línea? Bueno, pues ahora lo hemos reemplazado por el facturador SRI, nuestro único sistema de facturación gratuito, que está disponible para ti donde quieras y cuando quieras. Ahora nuestro sistema es mucho más fácil de usar y actualizamos campos que antes no podías modificar. Por ejemplo, que el precio ya es editable. También actualizamos la plantilla de carga de productos masivos. Además, puedes descargar el reporte de tus productos. Y también con un clic ya puedes elegir la forma de pago. Ahora acompáñame al sistema para que te vayas familiarizando con nuestro único facturador gratuito. Entramos a www.sri.gov.es y damos clic en el facturador. Ingresamos nuestra cédula y clave, que es la misma que utilizas en el SRI en línea para hacer tus declaraciones. Aquí te saldrá este acuerdo de uso del portal y le das a aceptar en la parte inferior. Ahora, como primer paso, nos vamos a la opción Configuración. Seleccionamos Perfil y Firma. Aquí tienes la opción de colocar tu logotipo, que lo puedes exportar desde tu computador. Luego seleccionamos el tipo de firma que vamos a utilizar, que en este caso es tipo archivo. Recuerda que otros aplicativos sí te permiten utilizar otro tipo de firma, pero para el facturador SRI solo podrás utilizar la firma tipo archivo. Ahora vamos a cargar la firma. Aquí colocamos nuestra clave y así concretamos la carga. En caso que seas RIMPE, agente de retención o cualquiera de estas opciones, el sistema te marcará automáticamente. Aquí no necesitas realizar ninguna acción. Entonces ponemos guardar. Ahora vamos al segundo paso, que es cargar los productos que vendemos. Para esto nos dirigimos al menú Configuraciones. Y aquí tenemos dos opciones para cargar los productos. Podemos crearlos de manera individual o de manera masiva. Este momento lo haremos de manera individual. Le damos clic en Nuevo. Colocamos el código que le quieras asignar a tu producto según tu organización. Ahora ingresamos el nombre del producto. Coloquemos botella 20 litros. Ahora le ponemos el precio unitario. También podemos colocar otra información adicional si queremos. Seleccionamos la tarifa de IVA del producto, que en este caso es 12%. Si tu producto graba ICE, seleccionamos el tipo de producto. Como no es nuestro caso, entonces no llenamos. Le damos clic en guardar y ya tenemos creado nuestro producto. Recuerda que también puedes editar o eliminar los productos que tenemos creados en esta opción. Ahora vamos a crear productos de manera masiva. Nos vamos a Configuración, damos clic en Carga masiva. En la opción de Buscar archivo, seleccionas la plantilla que ya debiste haberla llenado. Este es el ejemplo de la plantilla de productos de carga masiva. Ahora ya puedes llenar las cantidades y precios hasta con 6 decimales. Esto te ayudará a ser más preciso en la facturación de tus productos. Ya cargados nuestros productos, ahora ya estamos listos para emitir nuestro primer comprobante. Nos dirigimos a la opción Emisión y seleccionamos el comprobante que queremos emitir. En este caso, vamos a emitir una factura. Aquí se nos despliega el cuadro para llenar los datos. Como ya tenemos datos cargados directos del sistema del SRI, vamos solo a escoger el establecimiento del que vas a emitir la factura. Aquí solo tenemos uno. Ahora ingresamos los datos de nuestro cliente. Colocamos el número de identificación y presionamos el icono de buscar. Y así te reconocerá los datos del cliente. Sin embargo, puedes editar los datos arrojados, de acuerdo a lo que tu cliente te solicite. Verifica siempre que hayas digitado correctamente el correo electrónico para asegurar la entrega de tu factura. Hecho esto, ahora vamos a seleccionar el producto que facturaremos. En este campo digitas el código o el nombre de tu producto. El sistema de manera predictiva te da las coincidencias y así puedes elegir el producto que buscas. Solamente lo seleccionas y se carga automáticamente. Aquí puedes editar la cantidad, el precio unitario y también podrás colocar un descuento si lo requieres. Miren,
Aquí ya nos muestra los detalles de nuestra factura. Ahora vamos a seleccionar la forma de pago del cliente. Dentro de nuestras mejoras, ahora solo seleccionas la forma de pago con un clic. Si necesitas agregar más formas de pago, haces clic en Añadir formas de pago y llenas la información que el facturador te requiere. Nos damos un tiempo para revisar que toda la información ingresada esté correcta. Hecho este paso, ya está lista para emitirse. Si quieres tan solo generar la factura y emitirla en otro momento, seleccionamos Guardar sin firma y ahí se queda guardado en pendientes, hasta cuando tú decidas enviarla. Pero si ya quieres emitirla, nos vamos a la opción Firmar y Enviar. Ingresas tu clave de la firma electrónica y le damos clic en Enviar. Si quieres ver la factura que emitiste, le damos clic en la opción Ver RID. Y listo, ya emitimos nuestra primera factura y ya se envió al correo electrónico de nuestro cliente. ¿Cómo anulo un comprobante electrónico? Nos vamos a la opción de Comprobantes. Seleccionamos Administración y colocamos el rango de fechas para buscar la factura que queremos anular. Aquí te aparecerán todos los comprobantes emitidos. Entonces ubicamos el que queremos anular. Nos vamos al icono de la flecha. Le damos un clic y nos aparecen varias opciones. Seleccionamos Anular y te aparecerá esta pantalla para que confirmes esta acción. Verificamos el correo del cliente y confirmamos la anulación. Como has podido ver, facturar es súper fácil con nuestra nueva versión del facturador SRI. Empieza a usarlo hoy mismo. Nos vemos pronto.